Desde este momento nos vamos a incluir en el tema de paralelismo y perpendicularidad, es decir, de rectas que son paralelas y perpendiculares, y algunas propiedades que se cumplen estando entre dichas rectas. Ahora, lo primero que vamos a hacer es recordar lo que eran unas rectas perpendiculares. Ahora recordemos que dos rectas, en este caso L y M, son perpendiculares si se cortan formando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y simplemente diremos que son perpendiculares con este símbolo, es como si fuera una T al revés. Diremos aquí que L es perpendicular a M. Ahora tenemos unas propiedades importantes de la perpendicularidad y son las siguientes. La primera, que por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solamente una perpendicular a la recta dada. Es decir, si nosotros tenemos esta recta L y por aquí por fuera de la recta un punto P, si nosotros vamos a trazar una perpendicular que pase por este punto, solo puede ser una, no puede haber otra. Si hay otra, tiene que ser igual a esa. O sea, por ese punto solo puede pasar una de esas rectas. Ahora nosotros intuitivamente podríamos ver eso. Si nosotros trazamos otra recta que pase por ese punto, nosotros intuitivamente vamos a ver que no se forma un ángulo recto, si no es justamente en esta primera que trazamos que era perpendicular. Ahora vamos a ver otra propiedad importante que tienen las perpendiculares. Y es lo siguiente, que por un punto perteneciente a una recta puede pasar una y solamente una perpendicular. Es decir, ahorita teníamos un punto exterior y por ese punto exterior solo pasaba una perpendicular a la recta que nos daban. En este caso tenemos la recta y un punto en la recta. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Por ese punto solo podemos trazar una perpendicular. Ahora nuevamente, de manera intuitiva nosotros veríamos que si hacemos otra recta que no sea igual a esta primera que trazamos, que era la perpendicular, nos van a quedar ángulos que no son de 90 grados. Es decir, aquí es más pequeño, aquí es más pequeño. Intuitivamente veríamos que eso es exactamente la única manera de que quede perpendicular. Ahora, un ejemplo de cómo utilizamos lo que acabamos de decir es el siguiente. Debemos probar que un triángulo no puede tener dos ángulos rectos. Entonces, recordemos que un triángulo tiene tres puntos diferentes. Ahora, vamos a hacer una suposición, es decir, que tengamos un triángulo con dos ángulos rectos. Es decir, vamos a razonar por reducción al absurdo, negando la tesis. Recuerden, aquí la tesis es que no puede tener dos ángulos rectos. Entonces, aquí vamos a decir que hay un ángulo que tiene dos ángulos rectos. Es decir, digamos estos dos. Pero ¿qué pasa? Observen, este segmento AC está en una recta. Es decir, aquí tenemos una recta. Y este es un punto que no está en la recta. Y observemos lo siguiente. Por este punto están pasando al mismo tiempo dos perpendiculares. Y recuerden que lo que dijimos anteriormente es que eso no se podía. Que si habían dos perpendiculares tendrían que ser la misma. Es decir, este segmento AC sería el mismo segmento AB. Y eso sería absurdo porque entonces este punto A estaría en el mismo punto C. Entonces, como llegamos a una contradicción, porque tendríamos solo dos puntos y con dos puntos no podríamos hacer un triángulo, entonces se cumple la tesis, es decir, no se pueden tener dos ángulos rectos en un triángulo. Ahora ya dijimos algo acerca de la perpendicularidad. Ahora vamos a hablar del paralelismo. Pero primero digamos cuando dos rectas son paralelas. Ahora vamos a decir lo siguiente. Recuerden que en los primeros videos dijimos que si dos rectas se cortan en un único punto. Ahora, ¿qué va a pasar con las paralelas? Las paralelas van a significar lo siguiente. Dos rectas van a ser paralelas si no se cortan. Es decir, aquí vemos que estas rectas no se cortan.
la recta L y la M no se cortan, o si simplemente las rectas son iguales. Y si son iguales, quiere decir que se cortan en todos los puntos, por decirlo así. Ahora, entonces, ¿qué vamos a tener? Que si son paralelas, es decir, si no se cortan o son iguales, vamos a escribirlo de la siguiente manera. La recta, luego un par de barritas y luego la otra recta. Y esto va a significar para nosotros que L es paralelo a M. Ahora vamos a ver algunas propiedades de las rectas paralelas o del paralelismo. Tenemos lo siguiente. El paralelismo cumple la propiedad reflexiva. Recuerden, ya hemos usado este término varias veces. ¿Qué es reflexivo? Que cualquier recta L es paralela a ella misma. Entonces, recordemos la definición de paralela, que una recta es paralela si es igual a ella misma o no se corta en ningún punto. En este caso, la recta L es igual a la recta L, entonces es paralela a ella misma. Ahora vamos con la simetría. La simetría que nos dice que si L es paralela a M, entonces M es paralela a L. Eso es claro por lo siguiente. Si tenemos aquí la recta M, ¿qué va a pasar? Si L es paralela a M, entonces es igual a M o que no se cortan. Entonces, si L no se corta con M, es lo mismo que decir que M no se corta con L. Entonces, si tenemos esta también. Y si son iguales, pues con mayor razón. Si esta es igual a esta, entonces esta es igual a esta. O sea que tendríamos estos dos casos y por tanto M sería paralela a L. Ahora, la última propiedad, que es la transitiva, que nos dice lo siguiente, que si L es paralela a M y M es paralela a otra recta, por ejemplo Q, entonces vamos a tener que L es paralela a Q. Ahora es fácil de verlo, de nuevo aquí. Hagamos la recta Q. Nosotros tenemos que esta es paralela con esta, es decir, no se tocan en ningún punto. Lo mismo aquí, no se tocan en ningún punto. Pues si esta no se toca con esta y esta no se toca con esta, pues estas dos no se tocan. Ese era el caso en el que no se tocan ninguna de las tres. Ahora puede ocurrir el caso en que esta recta L sea exactamente la misma recta M. Pero observen lo siguiente. Si son iguales, de todas maneras, ¿qué pasa? Que como esta M es perpendicular, pues también sería perpendicular, porque si no se toca con M, tampoco se tocaría con L, que es igual. Y el resto de los casos que puedan darse también pasa lo mismo. Entonces simplemente esta es la propiedad transitiva, que si esto se cumple, entonces se va a cumplir. De nuevo señalamos que esta nos sirve como un puente. Recuerden que eso pasa siempre con la propiedad transitiva. Sirve como un puente entre L y Q. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es una propiedad bastante importante que funciona parecida a las que hicimos para la perpendicularidad. Es lo siguiente, lo llamamos el postulado de las paralelas o el quinto postulado de Euclides, ya que Euclides fue el que lo formuló. Ahora, ¿qué nos dice ese quinto postulado de Euclides? Que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela a la recta. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden, tenemos una recta y un punto que no está en la recta. Ahora, nosotros podemos trazar una recta que justamente no vaya a tocar a L en ningún punto y que pase por el punto P. Eso lo podemos hacer, simplemente hacemos que no se toque. Ahora, si hubiera otra recta, miren que si no es la misma, si es otra diferente, miren que por allá se ve como si se fuera a cortar. Por allá, si esto sigue bajando, va a cortarse con esta recta en algún momento.
Lo mismo pasa si tenemos otra cualquiera, si tenemos aquí una muy agachada, casi la misma. Igual, miren que esto va hacia abajo y en algún momento va a cortarse con esta recta. Ahora, ya teniendo claras estas primeras propiedades para la perpendicularidad y el paralelismo, vamos a probar algunas propiedades que se cumplen para los ángulos que están entre paralelas, que son de bastante utilidad para muchas aplicaciones.